Me gusta Orozco como pintor, no conocía estas cosas de él. Yo empecé en el arte a finales de los 70s y he pasado por diferentes etapas. En los 80 trabajé mucho con el tema de la Revolución Mexicana. A mí lo que me interesaba en esa época era la desmitificación y la crítica a la historia oficial de la Revolución. Entonces eso creo que fue como un poco el pretexto de invitarme a trabajar en esa exposición, o yo lo vi de esa manera. Cuando me invitan a hacer algo sobre Orozco, me doy cuenta, primero, que no tengo nada, yo no conozco a Orozco, con una frase que hace muchos años le dije a Raquel Tibol, yo a Orozco lo desconozco, y la otra era que pues tampoco había hecho un trabajo de curaduría. Ya trabajando con el tema de Orozco, una de las preguntas que me hice varias veces era, ¿quién es Orozco? Finalmente, ¿quién es Orozco y cómo lo puedo yo representar? Y esa instalación me parece muy clara. ¿Quién es Orozco? ¿Es esa pintura, es ese autorretrato o es el cúmulo de su obra? Para mí me parece que es mucho más el cúmulo de su obra. Ahora, yo trabajé también, leí muchísimo sobre semiótica, no es lo mismo cómo lo pongas, ¿sí? Cuando tú armas una obra, tienes que saber también cómo armas esa obra, porque de esa manera tú dices mucho. Me interesaba este desorden de libros, me interesaba que pareciera que la obra estaba recargada, me interesaba quitarle la formalidad que pudiera ser. No era lo mismo poner esta pieza perfectamente en la pared y hacer una instalación de libros correcta. A mí me interesaba esa cosa como más improvisada, porque de alguna manera tuvo que ver cómo nosotros armamos toda esa exposición, que yo creo que lo que tiene es que tiene una cierta frescura. Esas dos piezas me interesaban mucho, esta en particular, con este ahorcado, que tiene que ver con los años 30, los cristeros, los ahorcados en los postes de telégrafos. Quise mostrar la continuidad de las crisis en México a través de esta foto. Esa foto creo que se la debemos gracias a Calderón, es del año pasado, y son dos ahorcados. Me interesó mucho la relación entre el ahorcado de la izquierda y este porque es más o menos la misma imagen. Es muy probable que Orozco lo haya sacado de un ahorcado real. Y la otra cosa que me interesaba mucho era el texto que quedó en el encuadre, por pura casualidad, que dice arte temporal. Eso me pareció que era una ironía con toda la exposición y todo lo que hemos estado manejando. A mí me interesa mucho la ironía en el arte. Lo enmarqué de una manera, digamos, correcta, porque me parecía importante mostrar esta similitud. O sea, uno podría tener un cuadro de estos en su casa sin ningún problema, pero no una foto de este tipo. Las masas le parecen un actor muy peligroso, le parecen una novedad peligrosa. Y cuando uno pues ve las cosas que pinta al respecto, algunas están quizás basadas en la experiencia
y otras tienen orígenes muy, muy inesperados. La parte del Hospicio Cabañas, donde muestra al obispo Cabañas y su obra social, que bueno, aparece en las masas urbanas de la Guadalajara colonial, es lo que se supone que es. Realmente lo que parece haber seguido es un poco la estructura del cuadro de José Salomé Pina, de San Carlos Borromeo. La idea era qué hacer con el tema del paisaje. Esta parte del edificio tiene estas características porque es el único lugar donde hay una ventana. Es un cuarto además muy complicado. ¿Dónde haces? ¿Qué pones aquí? ¿Cómo lo armas? Entonces se nos ocurrió hacer esta instalación. Es muy simple. Este material está simplemente puesto a través de una tensión y sobre eso caen las hojas de maguey. La técnica es muy simple, es MDF cortados con router. Esta particularmente se hizo una serie de secciones para generar un volumen, como la mayoría de las hojas, y creo que en este lugar que era el único material que podía quedar bien. Y pensando en Orozco, pensé en la pieza, pues tal vez la que más me gusta, pero además es una pieza que está en el Carrillo Gil, que es esta de los muertos, que también he relacionado con otros momentos de mi trabajo, ¿no? Con la idea de los terremotos y todo esto. Y pensé en esta pieza que presenté hace poco, que son estas reglas, ¿no? Basadas en las quebraduras de los terremotos. Entonces, pensando un poco en cómo usé como patrón esa regla, pensé en el cuadro de Orozco, usándolo como patrón también, para crear, digamos, también un dibujo, ¿no? Y aquí la idea no era tanto como la perfección del dibujo ni nada de eso, sino más bien lo que se volvió, creo, más interesante es como el gesto, ¿no? Como agarrar algo, una pieza muy importante, no sé, mexicana, y usarla como plantilla, ¿no? Como patrón. Me parece que es un intento dramático, pero no sé por qué me parece como racista que las haya dibujado así. Qué extraño que esto sea un Orozco, no me gusta tampoco. Está, como se dice, interesante, pero no me parece un cuadro agradable. No sé si son personas conocidas o si simplemente son dos figuras. Y me parecería el de la derecha un hombre, también el otro, a lo mejor hasta podría ser un cura, ¿no? A lo mejor es eso. Estas son las únicas 5 obras que yo hice, mías, basándome básicamente en este grabado que está aquí en la exposición. Y lo que hago yo, que es lo último que he estado haciendo como artista gráfico que soy, que me interesa, es el trabajar con estos papeles fotográficos. Ahora puedes trabajar con un papel fotográfico y puedes hacer una serie de trazos, dibujos, etcétera, antes de mandarlo a imprimir. Al mismo tiempo trabajo paralelamente en la computadora y luego en LMI hacemos la mezcla y se imprime el papel sobre el que yo empecé a trabajar directamente, porque es un papel que tiene una textura muy bonita, es grueso y es un papel de algodón. Esta pieza la hice basándome en una buena cantidad de trazos, de dibujos de José Clemente Orozco, sacados de la gráfica. A mí lo que más me ha interesado de Orozco son
básicamente son sus dibujos, lo gráfico, lo que él hizo como grabador, como dibujante. Me interesa mucho más que la pintura, me gusta mucho más y me parece realmente un extraordinario artista gráfico. Entonces lo que yo hice fue seleccionar así como diferentes trazos y hacer una acumulación. Entonces yo lo que quise, dije, bueno, estamos acostumbrados a ver los trazos de Orozco en papel. Bueno, ¿qué pasa si lo vemos en el techo? Entonces, por eso hice este trabajo utilizando este medio, que me parece muy padre. Por aquí de repente ves un pubis, acá ves unos zapatos de uno de los grabados, en fin. Lo que quise fue jugar y experimentar con otra manera de hacerlo, que no nomás la manera tradicional.